Habíamos pensado empezar este debate sobre la cultura haciendo un inventario de los pasajes más interesantes que la cultura ha ocupado en los grandes debates electorales. Me refiero a los televisados con las principales figuras políticas. Hemos renunciado a la iniciativa porque no hemos encontrado una sola alusión desde los tiempos de Suárez hasta los contemporáneos. Y queremos remediar ese hueco y explicarnos por qué la cultura no ocupa el espacio que merece en el ámbito político, en el mediático, en el presupuestario. Cuando lo hace es porque hay un modelo megalómano o porque expande una red clientelar o simplemente porque ocupa una posición subordinada. No digamos en tiempos de pandemia, que ha tenido un efecto drástico y devastador sobre un modelo cultural que no termina de ser una industria y que no encuentra suficiente apoyo en la Administración. Vamos a debatir de esta cuestión con las principales sensibilidades políticas del país. Vamos a recordar que el ministro Uribes dijo que primero estaba la vida y luego el cine, y vamos a evocar un pasaje del ministro Montoro cuando en plena crisis económica renunció a prestar ayuda a la cultura por considerarla puro entretenimiento. Para situar el debate, quiero acordarme de una frase de Claudio Abbado que decía: es la cultura la que engendra la riqueza y no la riqueza la que engendra la cultura. Hablemos de estas cuestiones con Juan Antonio Gómez Angulo, que viene a representar al Partido Popular, a Marta Rivera, que lo hace en nombre de Ciudadanos, a Jamín Beirat, que viene en nombre de Más Madrid, a Jaime de Berenguer, que lo hace por Vox. Buenas tardes. Y a Juan Miguel Hernández León, que viene en representación del Partido Socialista y que además nos aporta nada menos la condición de anfitrión en estas magníficas instalaciones. Bienvenidos a esta casa. Y por el orden por el que os he presentado, Juan Antonio, me gustaría que expusierais cuál es vuestro enfoque del modelo cultural, precisamente ahora que la depresión económica y la pandemia afectan profundamente al porvenir del modelo cultural. Bueno, muchas gracias por la invitación y, en efecto, haciendo hilo con tus últimas palabras, creo que la pandemia que estamos sufriendo ya prácticamente desde hace un año, que ha conllevado muchísimas modificaciones en el ordenamiento jurídico y estamos en un estado de alarma, ha afectado enorme y negativamente al mundo cultural. De tal manera que los distintos programas electorales, unos más extensos, otros más esquemáticos, de las fuerzas políticas que están hoy aquí, estamos aquí representados, pues creo que han quedado en agua de borrajas. Dicho de otro modo, la salida de la pandemia, cuando se produzca, habrá muchísimas actividades culturales o industrias culturales, por utilizar un término que has empleado tú, que tendrán que replantearse absolutamente de nuevo. Es verdad que la pandemia ha venido a contener un movimiento bastante extendido en el mundo, que tiene quizá como origen en las universidades americanas y que también en España ha tenido o ha hecho mucho hincapié, y que yo creo que desde el mundo cultural hay que plantearse que desde el punto de vista liberal no podemos, en expresión de Anthony Cronan, que fue decano de Derecho de la Universidad de Yale, remodelar el pasado. Es un tema que a mí me preocupa mucho. Es posible que haya que revisar, pero el pasado no se puede juzgar desde el punto de vista moral que rige en 2021. Eso tiene muchísimos efectos en el tema cultural, en el tema de la creación, en el tema de las obras ya creadas, y en consecuencia es un tercer punto que yo saco a colación porque es una preocupación que creo que tengo desde hace mucho tiempo respecto al mundo cultural. Bueno, yo retomo una reflexión que tú hacías al principio y decías que en los grandes debates electorales la cultura estaba siempre ausente y me temo que es porque no es una demanda social. Es cierto que los políticos no hablan de cultura en los grandes debates, en los debates electorales, cuando se va a decidir la presidencia del Gobierno, pero es que me comentaba alguien que preparaba esos debates que en los bloques que los medios de comunicación entregaban a los partidos políticos como objeto de reflexión, tampoco está nunca la cultura. Pues porque no hay desgraciadamente, no hay esa demanda, y creo que sí es responsabilidad nuestra el crear esa curiosidad, esa demanda de información por parte del votante.
Me pedís que reflexionase un poco sobre qué piensa mi partido sobre lo que es política cultural. Nosotros, más allá de entender la cultura como el patrimonio de una época y lo que quedará de nosotros, yo digo siempre que dentro de 100 años nadie se va a acordar de quién era el ministro de Cultura en 2021, pero posiblemente sí se acordarán de una película que se ruede ahora o de una novela que se publique ahora. Hemos reflexionado siempre mucho sobre el papel de la cultura como industria generadora de empleo, como industria generadora de riqueza. Y, de hecho, cuando, pues en las legislaturas pasadas se hizo un buen trabajo legislativo en el Congreso, por ejemplo, metiendo como materia de negociación de presupuestos la bajada del IVA de las entradas de teatro y más adelante en los siguientes presupuestos de cine, o la reforma del impuesto de sociedades para fomentar la atracción de rodajes. Yo creo que la cultura tiene dos vertientes y una de ellas que no se puede perder nunca de vista es esa vertiente industrial y creadora de riqueza y de empleo. Jazmín. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por haber organizado este debate. Yo creo que es muy necesario que tengamos momentos para poder discutir con tranquilidad sobre la cultura. Yo creo que si una política pública consiste en identificar unos problemas y en proponer unas soluciones, a mi juicio, a día de hoy, hay dos problemas principales en relación con la cultura y que se han agravado o se han subrayado con la pandemia. Por un lado, la falta de relevancia social de la cultura, es decir, a pesar de que la cultura forma parte constituyente de las vidas de las personas, se considera algo secundario, se considera algo prescindible. Y, ojo, si revisamos nuestro día a día, el 80 al 90% de nuestra actividad está indirecta o directamente relacionada con la cultura. Y otro problema es la fragilidad sistémica del sector productivo, del sector cultural. Incluso, por ejemplo, como hemos visto ahora, cuando viene mal dada, los más grandes también necesitan ayuda, ¿no? Entonces, estos dos problemas probablemente tengan sus causas pues, en la propia historia de España, pero también creo que en las políticas culturales que se han desarrollado hasta ahora, que por un lado han utilizado la cultura como recurso, como otra cosa, es decir, no como una política en sí misma, sino la cultura de alguna manera para alimentar otros sectores como pueden ser el turismo, como pueden ser la producción, la construcción o incluso para acompañar, digamos, para dinamizar las relaciones internacionales. También creo que se ha identificado hacer política cultural con generar una oferta de actividades culturales principalmente, y creo que eso es un error, luego sí quizás podemos desarrollarlo. Y en tercer lugar, se ha priorizado la producción, que es importante hacerlo, frente a la recepción, los públicos, la educación, que es una parte indisociable de la cultura. Y ojo, porque a pesar, digamos, de haber priorizado las políticas para el sector profesional, lo que se ha hecho es consolidar un sector fundamentalmente dependiente de las instituciones y muy frágil. Entonces, a mi juicio, hay tres prioridades para un proyecto cultural. En primer lugar, reconectar con el interés social y para eso creo que hay que poner en el centro el acceso y la participación cultural. En segundo lugar, consolidar unas condiciones dignas para el sector profesional y en ese sentido tenemos el ejemplo que se hizo en la legislatura pasada en el Congreso con el Estatuto del Artista y que no hay que esperar más para ponerlo en marcha. Y en tercer lugar, y creo que es una parte fundamental, fortalecer la independencia y autonomía del sector profesional y propiciar su autoorganización para que no tenga una dependencia tan fuerte de las instituciones. Entonces, estos son un poco el marco general que planteo inicialmente, luego supongo que podremos tener más tiempo para desarrollarlo. Jaime. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos a estar hoy aquí, a poder hablar de cultura con todas las personas que nos estén viendo, con el mundo de la cultura también. En segundo lugar, y en esto no lo quiero hacer mío, yo quiero, si me lo permiten, hablar en el resto de los compañeros que están en esta mesa, es lanzar un mensaje de apoyo y de recuerdo a toda la gente del sector cultural que ha pasado por la enfermedad, que ha perdido a alguien o que está en estos momentos pasándolo muy mal. Creo que esto es algo común a todos nosotros y, si me lo permiten, así lo hago en nombre de todos. Y a partir, una vez dichas estas premisas, pues creo que tenemos un problema, pero no solo relacionado con el COVID, con la pandemia, que es lo que está de moda. Yo creo que esta COVID lo que ha demostrado, lamentablemente, es que el sector cultural, por los distintos motivos que podemos hablar más adelante, puede ser un sector verdaderamente en precario. Y eso lo demuestra en que tan solo
6 meses de cierre, de afectación por parte del COVID, nos hemos encontrado, según datos del Ministerio, hace un par de meses, ahora será mucho peor, que el 30% en general, algo más del 30% del sector había desaparecido. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de que el 90% de la oferta de los profesionales de la cultura son empresas de 1 o 2 trabajadores, gente que ha perdido todo, ¿no? Entonces, esto nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo era el modelo, si ese modelo era bueno, porque es evidente que el mundo de la cultura funcionaba, pero funcionaba, pues como acaba de decir Jazmín, con unas condiciones laborales bastante difíciles y casi muchas veces en el día a día. Nos parecía que esto es así. Es muy al contrario de lo que suele pasar, y yo me he sorprendido, he estado leyendo el otro día un informe. España es un país que, aunque no destina, podría parecernos que no destina mucho, pero destina algo así como el 0,42 del PIB, del Producto Interior Bruto, a la cultura, que suponen unos 5.500 millones de euros anuales, simplemente desde las instituciones públicas. Luego hay que añadir el sector privado, las fundaciones, etcétera. Y comparado con otros países, en Europa solamente Francia está por encima. En cuanto a porcentaje del PIB, no a la cantidad total, porque evidentemente si los países más grandes tienen más dinero pueden invertir más, pero sí en referencia al PIB. Si unimos estas dos variables, nos damos cuenta que a lo mejor no se trata tanto de cómo subvencionamos a la cultura, sino innovar en la cultura. Yo empezaba esta conversación diciendo que el problema es el COVID, pero es un problema, yo creo, coyuntural, y me explico. La gran transformación que se va a producir ahora es la transformación de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, 5G, blockchain, en fin, esto va a revolucionar el mundo, va a revolucionar desde, por ejemplo, el patronazgo, hasta cómo se vive el arte y cómo se expresa el arte. De hecho, ya hay muchas características, hay muchas experiencias a lo largo del mundo que nos hacen ver que incluso cómo los museos o las representaciones están cambiando. Vamos a poder consumir incluso arte o cultura desde nuestras propias casas, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que lo que tenemos que hacer en España, pues mi opinión, evidentemente me puedo equivocar, es hacer un buen diagnóstico, no solo de cómo hemos llegado hasta aquí, sino de cómo podemos salir de aquí. De alguna manera, España tiene, estoy de acuerdo con el señor Gómez Angulo cuando habla de cultura, cuando habla de la lengua, cuando habla del español en sí mismo, una gran potencialidad. España y los que nos están viendo, que por cierto quiero saludarles al otro lado del océano, en América, podemos ser un gran hub cultural. Y para eso tenemos que utilizar la innovación que nos permiten las nuevas tecnologías. De hecho, hay un concepto dentro de las universidades y de la innovación que es la innovación inteligente. Tenemos que ser capaces de saber cuáles son nuestras fortalezas y potenciar esas fortalezas. No podemos ir a todo. No podemos ir a todo. Bueno, yo quiero dejarlo aquí porque no quiero extenderme demasiado. Sí, de hecho te iba a aportar yo, o sea que has hecho bien. Sí, pues la próxima vez no te cortes en cortar. Muchas gracias. Gracias. Juan Miguel. Gracias. Bueno, yo, en primer lugar, no sé si pedir o darse las gracias por la invitación a estar en esta mesa o simplemente decir que me siento como en casa, cosa que no es sorprendente en este caso. Vamos a ver, una primera precisión que yo querría hacer sobre el término cultura, porque se utiliza con una cierta estilo de palabra cajón que abarca realidades muy distintas. Sabemos que hay una distinción entre un concepto antropológico de cultura y lo que, utilizando un término peyorativo por parte de Theodor V. Adorno, la industria cultural, que se la enfrentó críticamente, aunque tenemos que reconocer que la industria cultural no solo favorece y produce puestos de trabajo y además aportación al PIB nacional, sino que además es un medio básico para la accesibilidad de los ciudadanos al mundo de la cultura. Si no hubiera editoriales, no sé cómo podríamos leer libros, o si no hubiera una industria cinematográfica, no sé cómo podríamos ver películas. Vaya, eso en términos generales. Después decir que, sin embargo, es verdad, yo lo echo mucho de menos, esa falta de la aparición de los temas culturales en el debate político. Hay una especie
de telón que enmascara o difumina un problema cuando es un problema básico, en varios aspectos. En primer lugar, porque la Constitución española lo que le obliga o le manda o le conmina a las administraciones de todos los escalones regionales, nacionales, municipales, etcétera, es garantizar el acceso y la tutela para que la ciudadanía pueda acceder a los bienes culturales, al disfrute de la cultura. Aquí hay una especie de, digamos, contaminación entre el término cultura antropológico, que implica rituales, implica valores, implica tantas cosas, y lo que llamamos prácticas artísticas o producción artística. Y eso es, desde ese punto de vista, marca problemas, desde mi punto de vista, muy distintos. Claro, ahí lo que sucede es que nos encontramos en que el lenguaje condiciona mucho la visión que tienen los ciudadanos sobre la cultura. Acabo de escuchar la palabra consumo cultural. Consumere en latín, que es un término gastronómico y que ya implica una concepción de la cultura muy peculiar, en la que la cultura es un mero ornamento, entretenimiento, una especie de consumo, que con eso resolvemos los problemas de distracción o de tal. Y la práctica artística no es eso. El arte genera inquietud, el arte genera conciencia crítica. Y si el arte, la producción artística, no genera conciencia crítica, estamos en un problema de ornamentación o decoración. Y eso, desde ese punto de vista, es arte. Yo me parece que las definiciones de George Simmels o de Mario Bunge o del mismo Ortega y Gasset definen bastante bien esa dimensión importante de legado o de conjunto de productos espirituales de la humanización de la ciudadanía. Y eso es básico para tenerlo en cuenta de lo que es la cultura. Y desde ese punto de vista es algo que las administraciones deben tutelar y facilitar. Facilitar la accesibilidad. Lo del consumo, digamos, vamos a dejarlo de una manera trivial. Como otra palabra que también me pone ligeramente nervioso, culturizar. Ya sé que la RAE ha admitido tantas palabras, sí, ha admitido culturizar, pero culturizar en contraposición de cultivar, que es de donde viene el cólere sobre la cultura, que implica una aptitud activa y natural respecto a eso, se convierte en culturizar, es un término que su utilización implica una imposición. Se puede decir culturizar, por ejemplo, la Gran Bretaña culturizó la India. España culturizó determinadas etnias o culturas latinoamericanas. Eso tiene una connotación clarísima de imposición. Por tanto, yo prefería hablar de cultivo, prefería hablar de accesibilidad, preferiría hablar de relación humana y de conciencia crítica que de otras cuestiones. Y por último, decir una cosa, porque como parece que algún representante político está confundiendo el Parlamento con un debate amistoso sobre la cultura, y traen, al parecer, algún argumentario, decirles que sí, que me parece que la lengua española hay que protegerla, aunque tiene una vitalidad enorme. Incluso yo estoy dispuesto a pedir que en Madrid se proteja la lengua española, sobre todo en los colegios y en las instituciones, en los planes bilingües, en donde se da historia de España en inglés. Y me temo que hasta literatura. Ha mencionado Jaime el caso de Francia y lo voy a recordar porque diríamos que es un modelo donde la cultura tiene un valor presupuestario enorme, donde tiene un valor geoestratégico y geopolítico. La idea de abrir museos e instituciones fuera de Francia y el peso que tiene en incluso la reputación de los presidentes, que no hay presidente que no pasa la historia con una obra, sea Mitterrand, sea Chirac y desde luego el Museo de Orsay de la época de Giscard d'Estaing, ¿no? Sarkozy quiso pasar a la historia con un museo de la moda, pero no le dio tiempo. Pero Francia es un ejemplo claro de Europa donde la administración decide tener el peso central, cenital, y tenemos el modelo americano que incentiva la iniciativa fiscal
implica la sociedad civil. Me pregunto y os pregunto si en España no tenemos ninguno de los dos modelos realmente en estado de corpulencia. Si nos falta una política que motive a la implicación de la sociedad civil, se me ocurre con ventajas fiscales, y estoy mencionando obviamente la ley de mecenazgo, que es un viejo proyecto que no termina de arrancar, y si por otro lado tampoco la cultura está en el centro de la implicación presupuestaria. Empiezo por ti, porque te he visto repercutir en la reflexión y por eso. Bien, pues bueno, yo creo que podemos decir que en España se han intentado imitar de manera un poco parca esos dos modelos, ¿no? O sea, de hecho, creo que en la historia de las políticas culturales españolas podemos encontrar bien un modelo que ha entendido que la cultura era solo un producto de consumo y que, por lo tanto, lo abandonaba al mercado y funcionaba según esas reglas del mercado, o bien un modelo en el cual había una intervención pública en cultura, pero a costa, de alguna manera, de dirigir lo que son los contenidos culturales e incluso lo que es el concepto de cultura. Entonces nos hemos manejado entre esos dos modelos que de alguna manera son como ecos de esos dos que has planteado, ¿no? El anglosajón y el francés. Yo creo que tenemos que pensar, digamos, en un tercer modelo, en el cual existe una inversión fuerte en cultura y un compromiso público con la cultura, pero para garantizar que el ecosistema cultural, que el tejido cultural, que la cultura es lo más independiente, lo más diverso y lo más sostenible posible. Es decir, que la función de la Administración es garantizar que eso, que no surge en la Administración, porque la cultura no surge ni en los ministerios, ni en las consejerías, ni en las concejalías, pueda desarrollarse con las mejores condiciones posibles. Entonces, en ese sentido, yo creo que el papel de la Administración, y es esto lo que propongo con este, digamos, tercer modelo, es el de garantizar las condiciones para el ejercicio de unos derechos culturales. Que, de hecho, el modelo de los derechos culturales lleva ya una década promoviéndose en los ámbitos internacionales y también en nuestro propio contexto. ¿Cuáles serían estos derechos? Y con esto, de alguna manera, cierro la intervención. Por un lado, el derecho a crear y a poder expresarse, lo cual significa generar unas condiciones dignas para el ejercicio de la profesión cultural, pero también socializar los recursos para que todo el mundo pueda crear, porque sabemos que en general hay que tener las condiciones materiales y los recursos para poder dedicarse a la cultura. Por otro lado, creo que hay que garantizar el derecho al acceso y a la participación, y en ese sentido tiene que ver con remover los obstáculos geográficos, económicos, físicos y también simbólicos, porque sabemos ya desde hace muchas décadas que los obstáculos simbólicos también intervienen. Un derecho a la identidad cultural mediante políticas de patrimonio, mediante políticas de recuperación de la tradición cultural y, finalmente, un derecho a decidir sobre la política cultural misma, es decir, a generar sistemas de gobernanza abierta en la cultura. Entonces, creo que esto es intervenir políticamente en cultura, es decir, no estoy diciendo que no haya que hacer política en cultura, sino que creo que es un error pensar una política siempre centrada en los contenidos de la cultura, sino que creo que lo que hay que hacer es hacer política en las lógicas de circulación, las lógicas de distribución, las lógicas de producción de la cultura, y esto pasa, a su vez, y tiene como consecuencia una redistribución de los recursos y del poder en el ámbito cultural. Tú hablabas antes de dos modelos contrapuestos, bueno, dos modelos, el modelo francés y el modelo americano, pero realmente el modelo francés cuenta también con una ley de mecenazgo que es muy potente. Para mí el modelo, evidentemente, es el francés, y yo creo que cuando dudamos entre cómo hay que hacer una cosa en el ámbito de la cultura, a mí me gusta mirar lo que hacen los franceses y normalmente se acierta. La ley de mecenazgo es una especie de una zanahoria que se pone en todos los procesos electorales como al final de un palo y que luego no llega nunca. Tenemos algo parecido, que es esa ley 49/2002, pero que no es una ley, es un marco normativo con fisuras por todos los lados. Y gobiernos tanto del Partido Popular como del PSOE han hablado siempre de esa ley, han prometido siempre esa ley, y la ley no llega nunca a término. No llega nunca a término porque creo que todos los intentos han sido unos intentos centrados solamente en la fiscalidad, o sea, solamente en el campo de las exenciones fiscales, cuando una ley de mecenazgo tiene que ir muchísimo más allá. Tiene que ser una ley que mire hacia el mecenas, que mire hacia todas las formas posibles de mecenazgo y, sobre todo, cree un marco jurídico muy clarificador que ahora no existe. Ahora mismo, la persona que en España quiere hacer una labor filantrópica se encuentra con muchas dudas, se encuentra con muchas sorpresas, y no le preocupa tanto la exención fiscal como el que se la puedan reclamar al cabo de 2 o 3 años.
No entiendo por qué se sigue posponiendo. Puedo decir que mi partido registró hace 3 años en el Congreso una ley de mecenazgo que era una muy buena ley, y además era una ley muy posibilista, era una ley muy factible, una ley muy consensuada con el sector, pero al final se queda siempre en un cajón y no entiendo por qué no aprovechamos una oportunidad para crear un vehículo de colaboración entre el espacio público y el espacio privado, porque eso sí, una ley de mecenazgo no puede venir a sustituir la acción del Estado, la acción de un Ministerio de Cultura. O sea, no puede ser la excusa para decir, bueno, pues como ahora va a venir el sector privado en auxilio, pues entonces el Estado se tiene que retirar. Pero sí se tiene que crear una forma de colaboración entre administraciones y el sector privado. Juan Antonio, ¿por qué crees que la ley de mecenazgo no ha prosperado y en el Partido Popular se luchó por ella? No, incluso creo recordar, porque y así salgo al paso de alguna alusión que indirectamente me ha hecho Juan Miguel Hernández de León, que yo aquí vengo sin ningún tipo de plantilla. A un debate cultural, sobre todo, vengo a decir lo que pienso. Porque además te recuerdo, querido Juan Miguel, que soy el único de los aquí presentes que no ocupa un escaño parlamentario o un puesto de consejera, como es el caso de Marta esta izquierda. Entonces, claro, yo no vengo aquí con ningún tipo de plantilla, y si vengo a hablar de lo español, me parece fundamental, hablando de cultura, hablar de lo español, máxime en un día como hoy, donde entra en vigor la ley a la que he hecho antes referencia. Pero, en fin, no quiero entrar en una discusión, pero quería dejar clara mi posición. Creo que en el 2002 hubo un proyecto, o incluso se llegó a aprobar, ha pasado mucho tiempo, una ley de mecenazgo, que luego el Gobierno pues, tuvo que retirar o no se llevó a cabo. Hubo algún intento, yo creo que, en fin, con todos los impedimentos que hubo entonces, creo recordar, han pasado 24 años, el primer gobierno de Aznar, el gobierno que no tenía mayoría absoluta, yo creo que sí hizo bastantes intentos de volcarse en alguna medida en muchos temas del ámbito cultural. Creo recordar, y ahí Juan Miguel creo que tuvo también profesionalmente algún grado de participación cuando la remodelación del eje Recoletos-Prado y la ampliación del Prado, hubo bastante tal. Yo creo que ahí el Gobierno se volcó bastante en temas, insisto, de importancia absolutamente nacional, porque si hablamos luego de las políticas que desde las distintas comunidades autónomas o ayuntamientos se llevan a cabo, pero creo que efectivamente, como tú dijiste en la introducción, creo que los partidos políticos en el discurso de programas nacionales han adolecido de auténticos compromisos con el mundo de la cultura. Entonces, remitiéndome a los hechos, creo que en esos primeros años de ese gobierno, también en época de Felipe González, se hicieron y se pusieron las simientes de muchas instituciones culturales que luego se han ido desarrollando al cabo de los años. Pero la pregunta directa de por qué la ley de mecenazgo no ha echado a andar, pues francamente yo ahora mismo no tengo respuesta. Coincido con la consejera de que exclusivamente una ley de mecenazgo no salva todos los problemas que tiene la industria y la industria cultural o el mundo de la cultura, ¿no? Y que, como he dicho antes, creo que muchas industrias, o como se quiera denominar, o actividades culturales, tendrán que replantearse, si no reinventarse en algunos casos, su futuro después que salgamos de esta pandemia. Por ejemplo, daba unos datos antes Jaime Berenguer. Yo tengo un dato muy reciente que es por ejemplo, en el tema del cine, al que me es especialmente afín. Este fin de semana último se han recaudado un 15% menos en taquilla que el mismo fin de semana del año anterior. Es decir, hay que recuperar. Creo que hay una industria, que es la industria, por ejemplo, de la exhibición del cine, el recuperar, no quedarnos limitados a las plataformas donde ahora se hace el cine, sino recuperar la actividad cultural en lo que ha sido o hemos conocido nuestras generaciones en su ámbito más natural o propio, ¿no? Y ahí sí se requiere una intervención, creo, del Estado o de las comunidades autónomas en ayuda a alguno de estos proyectos. Juan Miguel, ¿cuál es entonces el punto de encuentro entre el ámbito privado y el público? ¿La ley de mecenazgo sería una solución?
tiene que haber incentivos fiscales a favor de la sociedad civil. Sí, mira, Rubén, sobre la ley de mecenazgo es otra palabra, digamos, que abarca muchas cosas y no encontrarás ningún partido político que te diga que no está a favor de una ley de mecenazgo. Incluso que está trabajando o que ya tiene un proyecto o que ya está. Lo que sucede es que el concepto de ley de mecenazgo efectivamente implica, por un lado, un tema que básicamente es el que se considera como más inmediato, que es el tema fiscal, las bonificaciones fiscales para las inversiones en mecenazgo, pero no es exclusivamente el único problema en el que hay que discutir. Yo estoy de acuerdo con Marta cuando habla que es preferible para nosotros el modelo francés respecto al modelo norteamericano. El modelo francés implica una especie de concordancia o coordinación entre el sector público, es decir, la financiación pública, y la coordinación o colaboración con el sector privado. Tomemos el ejemplo del incendio de la Catedral de Notre Dame y la desaparición del famoso pirindolo de Viollet-le-Duc, que no era original tampoco, sino del siglo XIX. Bueno, ahí se volcaron en el sistema y hubo unas leyes específicas y se han sacado además leyes. Yo recuerdo cuando el tema del centenario del Greco, que hubo una serie de elementos, de decretos que facilitaban la devolución en reducción fiscales a aquellos patrocinadores o aquellos mecenas que intervenían y, por tanto, desde el punto de vista puntuales también, como decía Marta antes, se han producido y hay un marco irregular, confuso, etcétera, pero ya se produce. Yo creo que el problema de base de una ley de mecenazgo es el balance que cubre. Es decir, por un lado, en un modelo, diríamos, anglosajón o americano, implica que el Estado renuncia a una cantidad o una serie de cantidades que puede él canalizar para fomento cultural o para sanidad o para lo que sea y dejar la posibilidad de apoyo o fomento de la cultura en manos de empresas o en manos de privados. Y otro modelo que implica esa coordinación. Evidentemente, esto siempre encontrarás y encontraremos, gobierne quien gobierne, una resistencia por parte de los ministros de Hacienda en el sentido de que consideran que ese dinero que se desgrava va a redundar en base a esto. Yo creo que una buena ley de mecenazgo tendría que incluir varias cuestiones. En primer lugar, la fidelidad de los mecenas. Es decir, no se trata solo de aportar una cantidad, que además deben ser cantidades a instituciones, a museos, es decir, reclamaciones, como sucedió con el MoMA, como ha sucedido con otra serie de instituciones o museos, que abren y con una serie de facilitar no solo la repercusión que tiene mediática el hecho de que una empresa o un mecenas incorpore o ofrezca una serie de recursos, sino evidentemente también que tenga su propio beneficio fiscal. Pero después también la continuidad y fidelidad con determinados proyectos. Yo creo que la ley de mecenazgo debería de atender o debe atender a los proyectos, a la continuidad, y no al hecho, porque lo otro se llama patrocinio. Y patrocinio es distinto del mecenazgo. Patrocinio implica poner tu marca, aquí en esta casa sabemos mucho de patrocinio, poner tu marca sobre un determinado producto que no te molesta. Que no te molesta. Mira, yo tuve la experiencia, entre otra serie de cadáveres que tengo en el armario, de que fui el director gerente del ADO 92, en el que nos tuvimos que especializar en temas de patrocinio. ¿Qué sucedía? Que había que convencer a una empresa que su imagen, su intangible, tenía que ser coherente con el producto que estaba patrocinando. Es decir, no voy a citar marcas, pero había marcas que no querían patrocinar el balonmano porque veía que se sudaba mucho y no tal. Prefería la hípica, que era como más señorial. Entonces, estas cuestiones de patrocinio son otro problema distinto. Yo creo que una buena ley de mecenazgo tiene que ser capaz de... Tenemos también lo que se suele llamar en castellano el crowdfunding y que en inglés es microfinanciación. Lo digo por eso de
de la lengua y que supone también una serie de aportaciones y tal. Tendríamos el problema del bono cultural, que es una manera también, incluso con desgravaciones fiscales correspondientes, de facilitar la accesibilidad. Es decir, la ley de mecenazgo lo que debe, desde mi punto de vista, cuidar, en primer lugar, salvar la cooperación entre administración pública y privado y, en segundo lugar, favorecer el proceso de creación, de creatividad, de distribución y de accesibilidad, y nunca la manipulación de contenidos, que es uno de los riesgos. En ese sentido, sí. Un segundo, Jaime, ahora te doy la palabra. Quería decir una cosa, un apunte, Jazmín, ¿verdad? Sí, no, pero solo quería, digamos, como decir algo sobre el tema, porque como mi intervención no me había dado cuenta de que estabas preguntando sobre la ley de mecenazgo, Sí. pues quería simplemente... Bueno, le doy la palabra por eso. a Jaime y ahora Y luego dame a mí, luego... rematas la faena y... No, yo es que al hilo, creo que coincidiendo con Juan Miguel en que quizá el programa ADO, que luego años después yo tuve el honor de presidir o copresidir con el presidente del ente de Televisión Española, efectivamente no es un programa de mecenazgo, pero dentro de los ejemplos prácticos que hemos tenido en la administración española es quizá de lo que más se le acerca, o que además se le pueda parecer. Yo creo que la contraprestación que existía en las empresas, porque había, como bien conoces, aunque el año 92 fue especialmente, era un plan muy especial por los Juegos Olímpicos de Barcelona. Después ya la ayuda de las empresas al programa ADO, bueno, para que nos esté oyendo, ADO es Ayuda a Deportes Olímpicos, ¿no? Asociación de Deportes Olímpicos, sí, bueno, pero las ayudas es de lo que estábamos hablando. Había unos socios, digamos, fijos y otros que contribuían, pues eso, como tú has indicado, a algún deporte. Y la contrapartida, en este caso, no eran bonificaciones fiscales, sino era, porque el concurso de televisión se hacía imprescindible, eran minutos o publicidad en televisión. Y la verdad es que, desde luego, para Barcelona 92 funcionó espléndidamente. Luego se ha mantenido y creo que a lo largo del tiempo pues cada vez hay más dificultad para buscar estas vías. Pero vamos, dentro de los ejemplos que se pueden poner en la administración española, yo creo que el programa ADO es de lo que más se puede aproximar, no ya a un mecenazgo puro y duro, que coincido contigo que no es exactamente eso, pero sí a una intervención de la empresa privada con el Consejo Superior de Deportes y Televisión Española en esos programas que se hicieron. Lo que pasa es que aquí hay una cosa que viene Sí. muy al hilo de esto. Aquí estamos dejando fuera al particular, en un caso como el programa ADO, en un programa que estaba pensado solamente para empresas. Si queremos pensar en mecenazgo, no podemos dejar fuera No, claro, a la por eso he iniciativa dicho que se personal. aproximaba, Claro, ¿no? o sea, pero es un sistema imperfecto en ese sentido. Está pensado y bien pensado y además funciona muy bien para empresas, pero aquí se habla también de esa captación de ese, llámale mecenazgo o llámale incluso patrocinio, que tiene que venir de un particular y que aquí, claro, se queda fuera. Jaime, perdona. Sí, bueno, por aterrizar un poco más en algo, yo creo, más práctico, que en mi opinión pues le puede interesar más a la gente que nos está viendo. Cuando hablamos de modelo y de qué va a ser de aquí un futuro, que yo creo que es lo más interesante, que es lo que podemos hacer todos por mejorar el mundo cultural, a mí se me ocurre, no me gusta mucho hablar de modelos, porque yo siempre que hablo de un modelo me parece que es una caja pequeña y llena, donde tú obligas a los demás a adaptarte a tu caja. Prefiero siempre una caja grande y vacía. Y lo digo ¿por qué? Pues porque a mí, por ejemplo, respeto mucho y me gusta mucho de cómo trata el patrimonio el señor Hernández León, como con Jazmín estoy completamente de acuerdo que la cultura en un futuro tiene que ser un elemento muy importante de creación de riqueza. Me encanta cómo Marta, el talante que tiene, cómo afronta las cosas siempre a su disposición, y con el PP, que lleva muchos años gestionando, me gusta cómo ha gestionado algunas cosas. También puedo decir cosas malas de cada uno y de todo se aprende, ¿no? Pero entonces, hablar de un modelo estanco a mí no me gusta. Tenemos que tener la capacidad en un mundo cambiante de reaccionar a las situaciones que se producen. Por ejemplo, en Vox somos fundamentalmente partidarios de una no muy intervención, que no sea una gran intervención del Estado, de mucha libertad, de colaboración pública-privada, pero en esta situación tenemos muy claro que no se puede dejar caer al sector. No se puede arruinar el sector cultural español y no se puede dejar caer esas familias. Por lo tanto, en esta situación
¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues por ejemplo, yo tengo muy claro que hoy en día la situación es la que es. Podemos pintarla de colores, pero la situación es una terrible crisis económica, una terrible crisis social, una gran cantidad de demanda de subsidios de paro, de gente que lo necesita porque tenemos una gran necesidad de temas sanitarios y de pensiones, de gente mayor. Hay menos dinero porque se va a recaudar menos y hay menos dinero porque va a haber más demanda. ¿Qué podemos hacer para mejorar eso? En este sentido, yo creo que, por ejemplo, hay cosas que no cuestan ningún dinero y que son fundamentales, que es modificar todo aquello que legislativamente es un impedimento para que se desarrolle bien el mundo cultural. Se me ocurre, por ejemplo, la ley de mecenazgo, que podíamos entrar en eso porque es un tema extremadamente importante e interesante. Pero se me ocurre, por ejemplo, algo que no hemos hablado todavía aquí, que es la coordinación entre administraciones. Madrid es un gran ejemplo, donde coexisten 3 administraciones que muchas veces compiten entre ellas. ¿Se puede hacer algo para reducir ese gasto generando sinergias entre el Ayuntamiento, el Estado y la Comunidad de Madrid? Y ese dinero que se ahorre, dedicarlo a cuestiones que se necesitan coyunturalmente en el tema cultural. Claro que se puede. Entonces, yo creo que ahí está el debate. Tenemos que estar muy abiertos a los cambios, muy abiertos a las situaciones, ser muy flexibles, dejarnos los prejuicios al lado, ser cajas grandes y vacías. Y, desde luego, yo no tengo una varita mágica, mi partido no tiene una varita mágica y, desde luego, yo no le voy a enseñar a la gente de la cultura lo que tiene que ser la cultura, pero sí estamos completamente dispuestos a escuchar y aprender. Empezando por mí mismo, yo sitúo la responsabilidad de... Sí, perdón. Que quería hacer la intervención sobre la ley de mecenazgo. Sí. O sea, yo creo que las leyes de mecenazgo son útiles y además, como ha señalado antes Juan Miguel, creo que todos los partidos estamos de acuerdo en que son una herramienta. Quizás la diferencia es cuánto en realidad pensamos que vienen a suplir lo público o no, pero que creo que ahí estamos todos de acuerdo. Y de hecho también estoy de acuerdo con otra cuestión que ha mencionado Marta, con la posibilidad de incorporar al particular. De hecho, las leyes de mecenazgo de última generación, como la que pudo ser de Navarra, incorporan esa dimensión. Entonces, ahí estamos de acuerdo. Ahora, yo creo que es importante no coger la ley de mecenazgo como fetiche, porque las leyes de mecenazgo no van a resolver los problemas estructurales de la cultura. Y de hecho, y digamos, recuperando la pregunta inicial de por qué nunca acaban de salir las leyes de mecenazgo, es que yo creo que porque en realidad las leyes de mecenazgo aparecen como botes salvavidas en momentos de desesperación, cuando lo público está, digamos, esquilmado, no tiene manera de intervenir, entonces hay una necesidad de que salga el dinero de alguna parte. Por eso, en cuanto digamos todo vuelve al orden, se queda un poquito relegada, porque en realidad lo más inmediato es la intervención pública, ¿no? Entonces yo creo que son muy útiles, que son una herramienta, pero que no son, digamos, no son las puertas del cielo. No, decía yo antes que he señalado al ministro Uribe y he de aclarar que en realidad el ministro de Cultura en España tiene poquísimas atribuciones y poquísimo presupuesto. Creo que el ministro de Cultura en España es el ministro de Hacienda, sea el gobierno en el que esté, porque es el que tiraniza el presupuesto, ¿no? Y entre otras razones porque el modelo español de desarrollo autonómico atribuye o descansa en las autonomías muchos de las atribuciones, como vosotros bien sabéis. Voy a hablar con Jaime en primer lugar porque sé que Vox es el partido menos partidario de la estructura autonómica, ¿no? Y Jaime, ¿tú crees que es un problema que el modelo descentralizado, y extiendo la cuestión, o si al contrario pensáis que la mejor forma de gestionar la cultura es el sistema autonómico y después sus ramificaciones municipales? Bueno, nosotros no es que pensemos que el sistema autonómico es terrible por ser autonómico, sino realmente es que consideramos que es que no funciona. O sea, los datos están ahí. O sea, y además da igual de lo que hablemos. Me da igual que hablemos de cultura, que hablemos de sanidad, donde no se pueden llevar un paciente de un lado de una comunidad a otra y no se pueden traer médicos. Me da igual que hablemos de ciencia e investigación, donde hay 18 modelos distintos. Entonces, no es un tema fetiche, es un tema práctico. Probamos qué es lo que hay y si funciona hay otra manera que se funciona mejor, se cambia sin ningún tipo de drama. En este sentido, yo acabo de hablar, yo creo, no sé si te he recordado el tema, pero sí, creo que con mi intervención te he tenido que recordar el tema, es el ejemplo de Madrid. ¿Cuál es, por ejemplo, en Madrid, el gran monstruo cultural posiblemente dentro de la Comunidad de Madrid? No es la Comunidad de Madrid, es el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Lo que dedica, el dinero que dedica el Ayuntamiento de Madrid a cultura, a turismo, a comercio, que están todos extremadamente relacionados, porque la cultura es una, pero como ha apuntado antes muy bien el señor Hernández León, se dice de muchas maneras y afecta transversalmente a muchos temas. Bien, ¿tenemos alguna posibilidad de generar una sinergia de manera que no estén, porque además compiten entre ellos las 3 administraciones por el público, ya sea de aquí o ya sea extranjero?
con eso podemos conseguir un ahorro e invertirlo. Ya discutimos luego de qué tenemos que invertir. Marta, por alusiones casi, ¿no? Bueno, es consejera de yo es que Cultura creo de la que, Comunidad de Madrid. primero, que evidentemente las sinergias hay que buscarlas, por supuesto que sí. De hecho, estamos intentando encontrarlas. Lo estamos haciendo, por ejemplo, en turismo, compartiendo gastos en muchas cosas. Hace ya tiempo, solamente un ejemplo muy pequeño, que, por ejemplo, en Fitur los gastos del stand van cada año, un año al ayuntamiento y un año a la comunidad, precisamente para no duplicar esfuerzos. Pero sí me gustaría recordar, Jaime, que en época de bonanza para la cultura, o sea, en época en la que no había limitación de aforos, no había otros problemas, podía estar lleno el Canal y estar lleno Matadero, y estar lleno el Teatro Español y estar lleno el María Guerrero. O sea, había público para todos. De verdad, yo creo que en el ámbito cultural no veo que realmente haya una competencia entre administraciones. Sí creo que tiene que haber una mayor colaboración. Estamos intentando que la haya, por supuesto, incluyendo al INAEM en ese discurso. Yo esta última semana de la Nevada he tenido varias reuniones conjuntas con el Ayuntamiento y con el INAEM, precisamente para ponernos de acuerdo en aperturas, en cierres, en procedimientos. Sí estoy de acuerdo en que tiene que haber una coordinación, pero creo que en el caso de la Comunidad de Madrid hay gente para todo. Y fíjate, Rubén, que antes hablábamos de Francia, de que era el ejemplo, para mí también lo es, pero ahora mismo yo sí os puedo decir que en Francia el ejemplo de cultura lo está siendo Madrid. Hay varios artículos, reportajes en televisiones hablando de Madrid como un ejemplo de excepción cultural, porque cuando allí han cerrado museos, han cerrado teatros, han cerrado salas, aquí, con todas las restricciones y con las limitaciones, continúan abiertos. Perdón, consejera, fíjese, no solo me refiero a que haya gente, que puede haberla. Los datos que yo tengo de asistencia al teatro de Canal no coinciden con eso, pero voy a asumir que es cierto. El otro día en el Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid hubo una intervención con la que yo estuve completamente de acuerdo, de una persona que no recuerdo quién es, pero que yo creo que acertó. Hablaba del año Galdós. En el año del centenario de Galdós decía muy acertadamente que había unos tipos de actividades que hacía el Ministerio, otras que hacía la Comunidad, otras que hacía el Ayuntamiento. Y se preguntaban muy lógicamente, ¿se puede unificar de alguna manera que se genere un gasto? Pongo un ejemplo muy claro. Yo no digo que, por supuesto, desaparezca ninguna consejería ni ninguna competencia, pero estaremos de acuerdo que cuanto más administraciones tengan competencias, muchas veces concordantes, como la que estoy hablando, en el mismo lugar, al final tenemos estructuras duplicadas y triplicadas. Y es que algún día tendremos que ver que el problema de España no es solamente un problema de recaudación, es que es un problema de gasto. Y ahí es donde podemos mirar cómo podemos generar una mayor eficiencia, no para quitar nada a nadie, sino para que con ese dinero podamos invertir en otras cosas. Simplemente es la matización. Juan Miguel. Pero Un segundo, que me había dicho él la vez y después me la ha pedido con permiso. y rematas tú, Andrés. Gracias. No, yo iba a decir que no estoy, digamos, en contra de la concentración o de las administraciones, porque al final es verdad, como tú has planteado, que la cultura es uno de los temas que está transferido en su totalidad a las comunidades autónomas. Por tanto, lo que sí es verdad también que cada administración digamos, tiene una serie de herramientas que no puede abandonar ni dejar de utilizar. Hay que saber explícitamente en el ámbito de la producción cultural, de la oferta, etcétera, dónde está cada uno. Es decir, claro, la Administración del Estado tiene el Teatro Real, el Museo del Prado, el Reina Sofía, la Fundación Thyssen, etcétera, 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 que son instituciones que, por tanto, y además esas no van a sufrir mucho, porque es verdad, como me harto de leer en la prensa, de que han perdido un 40% de las entradas de tal no sé qué, pero esas instituciones de la Administración tienen presupuestos, es decir, supuestos previos, tienen su propio presupuesto. Mientras que las industrias culturales y las instituciones privadas, etcétera, lo que tenemos son por supuestos. Es decir, como cualquier empresa, prepara, estima lo que va a ingresar, lo que va a facturar, etcétera, y después sale bien o sale mal. Por tanto, es por supuesto y es por supuesto. Son dos cuestiones distintas. En ese sentido, es verdad que yo no creo que haya una contaminación, sobre todo porque la mayor actividad, y esto también habría que considerarlo, de las propias administraciones, es la difusión y la producción, es decir, la programación.
Y yo creo que la función de las administraciones culturales deben ir más allá, a atender los problemas concretos de las industrias culturales, de los creadores, el problema de las librerías, el problema de la producción cinematográfica, el problema de las empresas teatrales privadas, etcétera, que es el sector y es la industria que tal. Porque lo otro, lo de programación, está muy bien, se agradece, la ciudadanía lo agradece, pero no es la función única, o no debe ser nunca la función única, ni siquiera prioritaria por parte de la Administración. Y fijaros, además, las autonomías, por supuesto, que tienen imperfecciones. Algunos somos federalistas, porque creemos que un Estado federal consciente, arreglado y estructurado evitaría muchas de las confrontaciones que se producen en los ámbitos regionales o en los ámbitos comunitarios. Pero pensemos en el modelo francés, lo que le ha costado la centralidad enorme de París, lo que le ha costado al Estado francés el resolver el problema de la carencia cultural de muchas provincias, de muchas ciudades, por la concentración enorme. Allí, en Francia, nunca he encontrado una crítica especialmente, digamos, feroz contra esa centralidad parisina. Todo el mundo está muy orgulloso de París. París, toujours Paris, ¿no? Pero realmente aquí, si algo positivo, que tiene muchas cosas, tienen las autonomías, es que han sido capaces de, distribuir un poco la oferta cultural. Y esa tiene que ser una... Sin detrimento de algunos ejemplos megalómanos que han definido algunas gestiones autonómicas. Por supuesto. Que cuando había dinero aparecía el gran aparato de megalomanía Sobre todo, cultural. Rubén, porque atendían a las infraestructuras, pero no al mantenimiento ni a la producción. Una estación de AVE, un aeropuerto y un gran proyecto. ¿Cuántos museos y cuántos aeropuertos sin aviones o sin colecciones de Gracias arte por darme se han la razón. creado? Bueno, en la línea con lo que estoy diciendo, Efectivamente, elefantes tenemos blancos. la geografía española llena de contenedores culturales que no tienen presupuesto ni para programar ni personal. Las famosas infraestructuras vacías, ¿no? Pues exactamente. A ver, yo creo que así en términos generales, creo que el modelo autonómico es un buen modelo para la cultura, porque precisamente la cultura surge mucho desde el tejido local. De hecho, creo que hay que poner en valor la dimensión autonómica y local de la cultura, porque, si os dais cuenta, siempre que se hacen debates sobre cultura se lanzan las preguntas al Estado. Sí. Pero en realidad las comunidades autónomas duplican el presupuesto del Estado y las entidades locales lo triplican. Entonces, yo quiero poner en valor y quiero reivindicar el valor de las políticas culturales en el ámbito local y autonómico. Estoy de acuerdo en todo lo que se decía, es decir, es importante una cooperación entre administraciones. Por ejemplo, ahora mismo las tres instituciones dan los mismos tipos de ayudas. Creo que, evidentemente, sería mucho más interesante que cada administración se encargase de, a lo mejor, la producción, a lo mejor la distribución, a lo mejor, digamos, la educación, pero creo que la cooperación pasa por eso. Un matiz solo a lo que decía Juan Miguel. Francia es un país centralizado. Ahora, el proyecto de descentralización cultural francés es brutal. Es decir, cualquier provincia de 100.000 habitantes, vamos, está a la altura de Madrid. Entonces, en ese sentido. Pero sí que quiero introducir un elemento que tiene que ver, de alguna manera, con este desajuste, pero que es en otro ámbito. Y creo que tú lo has mencionado antes. Que es, a mí me parece que el problema no es tanto la descentralización, sino que la cultura, al ser una materia transversal, necesita de la contribución de muchos departamentos ministeriales, industria, educación, ciencia, salud, que sin embargo no tienen el conocimiento ni tienen en el mapa la cultura. Sí. Y eso es lo que a todos los niveles administrativos lastra muchísimas veces las posibilidades de desarrollo cultural. Entonces yo creo que pasa de alguna manera por entender que todos los ministerios de algún modo tienen competencias en cultura o que la cultura tiene que estar en relación con todos los ministerios. Por ejemplo, en industria. El sector industrial siempre te dice que está huérfano, porque cultura no tiene el peso en el Consejo de Gobierno necesario. Pero industria no tiene en el mapa cultura. Entonces, de alguna manera, no tienen interlocutores válidos en ningún lugar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que poner en el centro la cooperación entre los distintos departamentos ministeriales, entre las consejerías, entre las concejalías. No, yo, para que se escuche mi opinión sobre el tema de la descentralización o no, yo creo que Madrid tiene un peso específico también en España, porque nada más con el Museo del Prado pues supera cualquier otra institución cultural. Pero he de decir que los gobiernos, distintos gobiernos, incluso en los recientes presupuestos
generales del Estado, hay instituciones en cada una de las comunidades autónomas, no en todas, pero sí en las más importantes, que sí tienen también la ayuda del Estado, en cada, en fin, desde Barcelona o Cataluña, a Andalucía, Valencia con el IBAN, el MUSAC de León, en fin, todas este tipo de instituciones hay aportación del Estado. Yo creo que es absolutamente compatible la ayuda del Gobierno con el apoyo que las comunidades autónomas hacen, porque afortunadamente si de algo puede presumir España es de un rico patrimonio cultural, y que si en épocas de bonanza, es verdad, se puede haber abusado de algunos contenedores, valga la expresión, culturales, pero bueno, sería porque se podía y bueno, algunos han hecho algún intento importante de poner en fin, ha funcionado bien el Teatro de la Maestranza de Sevilla, tú eres más experto que yo en esos temas, no sé hasta qué punto el de Valencia ha subido todo lo que podía haber subido, sí. Pero bueno, también algunas fluctuaciones, algunos conflictos habidos en algunas de estas instituciones lo han impedido, ¿no? Teatro del Liceu, que ha tenido una pésima administración, pero sin embargo el Gobierno central pues sigue ayudando al Teatro del Liceu. Yo creo que el buen diálogo, en eso creo que estamos casi todos de acuerdo, entre Ministerio de Cultura y comunidades autónomas se debe de mantener y se puede mantener. Bueno, hemos visto que la cultura también se utiliza como propaganda política y de qué manera. Quiero terminar este debate haciendo una última reflexión. Habéis hablado de un término que no le va a gustar, Juan Miguel, que es accesibilidad, pero tiene que ver cuál es el lugar del ciudadano y del individuo y cómo se estimula su actividad en la cultura. Y no sé hasta qué punto la cultura tiene que ser gratis o hacerla gratis es una forma de devaluarla. Y no sé por qué cuando vamos a la gasolinera nadie nos regala la gasolina y esperamos que el producto cultural sea gratuito y el artista tenga que hacer un esfuerzo. No sé quién quiere empezar porque además va a ser su último turno, o sea que quién se anima a plantearse el peso del ciudadano. Yo empiezo porque además es una cosa sobre la que quizá por mi pasado como escritora he reflexionado mucho, ¿no? Nadie se plantea pues, la gratuidad de la gasolina o de una barra de pan o de la luz que encendemos y que es muy necesaria. Yo sí creo que nadie debe quedarse fuera de un circuito cultural por una cuestión solamente económica. O sea, yo creo que hay que buscar la fórmula de que todo el mundo pueda acceder a la cultura, sea cual sea su estatus económico. Entonces, sí creo que tiene que haber, pues evidentemente, muy buenas bibliotecas con buenas dotaciones, tiene que haber entradas baratas en los teatros para aquellos que no puedan pagar una entrada pues más cara, tiene que haber acceso a la música, pero la cultura es un bien y me parece que plantearse la gratuidad, ¿en qué lugar deja al creador? Porque no olvidemos que la cultura no es algo que se genere, o sea, el producto cultural no es algo que se genere por sí solo. Hay un artista que tiene derecho a ser retribuido por su trabajo y tiene que además ser dignificado por esa retribución. Y eso debe ser además quizá el primer motivo por el que no se puede hablar de cultura gratuita, sí, por supuesto, de cultura asequible y accesible. Antonio. Bueno, yo coincido con lo que ha dicho la consejera, pero es un tema sumamente complicado. Es un tema sumamente complicado, muy discutible, y yo me ratifico en lo que he dicho al comienzo, que la salida de la pandemia va a hacer que algunos productos culturales tengan que replantearse absolutamente su futuro. No quiero citar ejemplos, o poner ejemplos concretos, pero creo que en algunas instancias va a haber que partir de cero, absolutamente de cero, y que la cultura, bueno, el acceso a la cultura pues será a través del dinero que se genere en la explotación de determinados teatros. En España, por ejemplo, bueno, el Teatro Real, que tú conoces infinitamente mejor que yo también he sido patrono en su día y defendí la presencia del Ayuntamiento de Madrid, que estaba prácticamente fuera cuando se creó la Fundación Teatro Real. Tengo entendido, porque tengo personas muy allegadas y tal, el Teatro Real es caro.
es caro, es sumamente caro, teniendo una aportación que además este año en los presupuestos generales del Estado se ha aumentado, que me parece legítimo que se haya aumentado, porque me temo que ha habido mucha pérdida también de patrocinios del teatro, tanto el Teatro Real, creo que también el Liceo, en fin, algunas instituciones que vivían mucho de patrocinios. Ahora, volvemos a lo que hablábamos antes de los grandes contenedores. Aquí ha habido también un momento en el que con mejores economías, con momentos económicamente mejores, pues las fiestas, empecemos desde las fiestas de los pueblos, pues el alcalde, todo es gratis, es decir, el grupo que llegaba a la plaza del pueblo, pues claro, no ibas a pretender que el que llegara a la plaza del pueblo pagara. Y eso es una cultura que no la hemos vivido todos, se ha ido generando, y había un gran concierto de una figura y llegaba, y perdón por el ejemplo, pero en fin, cada uno tiene sus debilidades, llegaba una Isabel Pantoja de turno y abarrotaba la plaza vieja de Almería, por citar mi ciudad natal, ¿no? Eso se ha acabado. Y el que quiera ver a Isabel Pantoja o Rafael en el Bicicenter tiene que pasar por taquilla. Entonces, ese es un tema que ha habido unos años de mucha bonanza, hablábamos de contenedores, pero también de muchos dispendios, en este caso de ayuntamientos generalmente, incluso las comunidades autónomas a esos efectos no estaban desarrolladas, y coincido con que la cultura tiene un precio, no es barata. Creo en las bibliotecas públicas como para hacer al tema del libro, que es quizá para mí lo más querido del mundo cultural, pero hoy día la compra de un libro en papel oscila un libro medio entre 18 y 22 euros. Y entonces, claro, evidentemente el creador tiene que llevarse su parte, el editor, en fin, el distribuidor, en fin, lo que decíamos antes, en este caso estamos hablando de industria, ¿no? Entonces, el acceso a la cultura hay que procurarlo, porque efectivamente, como bien se dijo al principio, constitucionalmente se exige a los poderes públicos que la pongan al alcance del ciudadano, pero tiene que tener algún coste. Hoy día, afortunadamente, también hay otros medios de acceso a la cultura más económicos que el hecho de la palabra tan de moda ahora en medio de la pandemia de la mera presencia, ¿no? Se puede hacer a través de otros conductos, pero soy partidario de que, por supuesto, esté al acceso de todo el mundo, pero que no pueda ser gratis total. Muy bien. Bueno, yo creo que el ejemplo de las fiestas populares no es el más adecuado para entender el tema de la gratuidad o el precio, porque evidentemente es una oferta del ayuntamiento y son fiestas. Yo creo que es verdad que la cuestión de estrictamente gratuito es inviable, entre otra serie de cosas, porque imaginemos que cualquier industria cultural tiene entre sus mecanismos lógicos el que lo que produce y en lo que invierte tiene de alguna manera que recuperar incluso con algo de beneficio. Por tanto, eso es, desde ese punto de vista, es inviable. Se producen contradicciones, ¿no? Sobre todo en las programaciones de las administraciones públicas, que resulta que están subvencionadas con el dinero público también y que, sin embargo, digamos, marcan a lo mejor necesariamente unos precios de coste que hace que mucha ciudadanía no pueda acceder a ellos. Y eso tiene su contradicción interna fundamental. En ese sentido, yo creo que esta cosa tan discutible del bono cultural, yo sé los problemas que tiene y el debate que implica, pero es una vía de accesibilidad a las producciones sin deteriorar o entrar en contradicción con la necesidad de financiación o de recaudación que tienen muchas de las industrias o los productos culturales. Y en ese sentido, y ya para terminar, porque me imagino que no me vas a volver a dar la palabra, quisiera hacer una postilla. En estos días de pandemia, y sobre todo en la etapa de confinamiento, hemos estado asistiendo a una serie de producciones vía online que se han ido lanzando y que todo el mundo estaba más o menos agradecido por esa. Esto es una cuestión, digamos, que plantea determinadas dudas. La primera es de qué manera estas producciones, este trabajo de creación artística, tiene que ser gratuita, se puede entender en un momento crítico de pandemia, de crisis, etcétera, y es un gesto hacia la ciudadanía por parte de los creadores, desde ese punto de vista muy loable. Pero eso
tiene que regularse porque cada vez hay más. Y en segundo lugar, respecto al tema de la producción online, de la retransmisión, de esa historia de las visitas virtuales a los museos o a las exposiciones, esa forma de acceso a la cultura me genera importantes dudas y un gran temor. El temor de una sociedad, de un ser social que cada vez es más virtual, que se olvida del cuerpo, de la relación táctil, de las condiciones de lo que es el arte. Le toucher, el tocar, o el ser tocado. Y por tanto, si caemos, y en ese sentido me puedo sentir un poco apocalíptico, en el abandono hacia el grado máximo de exacerbación de esa cultura puramente virtual o visual, estaríamos ante un producto deteriorado y que desde luego no respondería en absoluto a las condiciones de lo que es y pretende el arte. Jaime. Sí, bueno, yo lo primero que quiero aclarar es que no hay nada gratis. O sea, el arte ni la cultura es gratis, el dinero sale de algún sitio. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid da 1.750.000 euros, porque lo digo porque hemos estado hablando de él, al Teatro Real. Si da 1.750.000 euros de subvención, o 150.000 al Prado, o 150.000 al Reina Sofía, es evidente que no hay. Si yo decido, es decir, el dinero no se inventa, hay 160 millones y se tiene que distribuir con los criterios políticos. Entonces, esto es muy importante, porque a veces estamos trasladando y tratando, en mi opinión, me puedo equivocar, a la ciudadanía de una manera un poco como si esto fuera un comportamiento mágico. Me explico. Cuando uno lleva la basura al contenedor de la basura, al día siguiente ha desaparecido, ¿no? ¿Qué es magia? No, eso tiene un coste. Y si no, tú lo utilizas en esto, no se puede utilizar en otro. Entonces, yo creo que ahí estamos trasladando una idea muy errónea de lo que tiene que ser el rol, que ahora me gustaría hablar brevemente de eso, de la ciudadanía. Pongo un ejemplo. Mirad, en Madrid el 72% de la industria cultural depende de las subvenciones, de alguna manera, del presupuesto público. El resultado es el que he dicho al principio. En 4 meses ha desaparecido casi el 40% de las profesionales de la cultura. ¿Qué podemos hacer sobre esto? Esto da para muchos debates y para muchas reflexiones muy interesantes. Pero, por ejemplo, a mí se me ocurre que tenemos que empezar, y perdón, no me gusta mucho esta palabra, pero empoderar a la sociedad. La sociedad tiene que saber que ellos son la cultura, que ellos tienen una responsabilidad sobre la cultura, igual que sobre cuidar el medio ambiente, por poner un ejemplo. A mí me da mucho miedo esta política, esta filosofía, esta manera de plantear el problema sobre que, claro, si tú le dices que te lo regalas, tú no estás alienado de alguna manera, no te acercas al producto cultural, tienes que implicarte en el producto. Es tu responsabilidad, es tu cultura, tú eres la cultura, ¿no? Y ahí creo que ha habido un gran problema de planteamiento durante muchos años que tendríamos que recuperar. Acabo de leer un artículo muy interesante sobre cuál es la aproximación psicológica de los millennials a la cultura. No tiene nada que ver con los de nuestra generación, en cuanto a la implicación, por ejemplo, o incluso en cuanto al patronazgo. Hoy en día se ve esto muy claro en las redes sociales. Hoy en día ya no se compran periódicos, se patrocinan periodistas concretos que te dan una atención concreta de lo que tú quieras. Eso en cuanto a patronazgo, pero hay otra cosa que se llama Outset, que son redes que dan subvenciones, por ejemplo, a museos o a bibliotecas o a cualquier otro tipo de institución cultural, si tratan el tema que ellos quieren hacer. Bueno, pues yo lo que apuesto, lo que me gustaría es empoderar, otra vez, recuperar a esa ciudadanía en que se dé cuenta que ellos, la cultura son ellos y no otra cosa, no son las administraciones públicas que te ponen un teatro gratis para que tú vayas un día. Terminas tú, Javier. Empoderamiento, ha dicho, ¿eh? Sí, hemos tomado nota. No, a ver, yo igual que antes decía que creo que la ley de mecenazgo no abre las puertas del cielo, pues tampoco creo que la gratuidad abra las puertas del infierno. Es decir, que no creo realmente que la gratuidad le quite valor a la cultura, sino que incluso a veces la dificultad de acceso lo que hace es generar esa brecha. Yo iba a partir de la misma enunciación que ha dicho Jaime, pero en otro sentido. Es decir, la cultura tampoco es gratis. Una biblioteca se paga con los impuestos, entre otras cosas. Es decir, quien más tiene devuelve una cierta de recursos para que quien menos tenga pueda acceder a ellos. O, por ejemplo, el ejemplo que se ha dicho antes de las fiestas y los conciertos, de las fiestas de los barrios. Yo creo que, lo que quiero decir es lo siguiente. Creo que la gratuidad hay que ponderarla en función de los beneficios que pueda o no traer.
por ejemplo, una fiesta de un barrio, creo que tiene esa distinción que hacía antes, que hacías Juan Miguel, entre cultura como antropológica y como artística. Bueno, pues creo que las fiestas populares, de alguna manera, producen un encuentro entre esas dos dimensiones. Entonces, creo que ¿es importante promocionar y garantizar que gente que pueda acceder a eso y que se generen esas posibilidades? Sí, lo creo. Entonces, en ese sentido, creo que la gratuidad es útil. Es decir, que yo lo que diría básicamente es que creo que hay que ponderarlo en función de las necesidades, del contexto y de la finalidad que quieras ejercer con la política, pero que no es un problema en sí mismo. Otra cosa es que a los trabajadores culturales no se les pague por su trabajo, pero eso ni de lejos tiene el problema en el centro de la gratuidad, sino que hay mucha otra cadena de explicaciones que hacen que los trabajadores culturales no reciban, digamos, pues una remuneración digna. Sí, y con eso también, digamos, termino mi última intervención, creo que es fundamental, y lo decía al inicio, uno de los grandes problemas, a mi juicio, de la cultura es su falta de relevancia social. Por eso creo que es fundamental trabajar desde las instituciones, desde la política cultural, por suturar ese divorcio entre cultura y sociedad y por promover la involucración, digamos, de la sociedad civil. Y creo que eso, honestamente, pasa por más educación, más participación, más acceso y todo ese tipo de políticas que ponen en el centro digamos, a quienes disfrutan y a quien coproducen de alguna manera también la cultura. Bueno, os agradezco mucho que os habéis involucrado en este debate, agradezco mucho el tono, la cordialidad. También me impresiona favorablemente que las distancias sean mucho más cortas de lo que parecen en función de las opciones políticas que representáis, y creo que la cultura, en efecto, es un enorme espectro de consenso. Así que esperamos haber contribuido a abrir luces respecto al porvenir de la cultura, y nos enorgullece mucho no haber hablado de otra cosa que no fuera la cultura.